Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, les voy a platicar sobre un tema que son los sistemas jurídicos mixtos. Ya tengo un video en el canal hablando de los sistemas jurídicos mixtos, pero de los que tienen un carácter o un tinte religioso, es decir, aquellos que su conformación, su estructura, responde no solamente a cuestiones de una familia jurídica, sea common law o sea la familia neorromanista, que ya también hemos analizado en el canal, sino que están permeados gran parte de ellos en una cuestión religiosa, sea musulmán o cualquier otra cuestión. En este video, entonces, les voy a explicar lo que son los sistemas jurídicos mixtos per se, más, digamos, ya no tan cercano o ya no tan dependiente de cuestiones religiosas, sino que pueden ser por cuestiones históricas, económicas, como vamos a ver. Entonces, les voy a explicar lo que son los sistemas jurídicos mixtos y un gran ejercicio que yo les podría recomendar que hagan para que pues pongan en práctica este video. Escojan el país que ustedes quieran y vean si tiene un sistema jurídico neorromanista, del common law, un sistema jurídico religioso o uno de estos sistemas que les voy a platicar, que son sistemas jurídicos mixtos. Para empezar, pues, ¿qué son? Los sistemas jurídicos mixtos son aquellos sistemas que combinan elementos, que combinan instituciones de los sistemas neorromanista, del common law o del fundamentalismo musulmano con los criterios judaicos o cristianos. Es decir, un sistema jurídico mixto es aquel que tiene instituciones, elementos que toma de diversas familias jurídicas previamente ya existentes. Es decir, los sistemas jurídicos mixtos son un poquito como este dilema del huevo y la gallina. Digamos que aquí primero son los sistemas como el common law, el neorromanista, las cuestiones religiosas, y de la conjunción de todo eso nacen los sistemas jurídicos mixtos. Los sistemas jurídicos mixtos no son previos a ninguna de estas familias, sino que son consecuencias, son resultado de la conjunción, de la unión de elementos e instituciones de cada una de ellos. Son como un cóctel, son como pues sí, vaya, una mezcolanza de elementos e instituciones que se fueron añadiendo por diversos elementos o diversas cuestiones que vamos a analizar. ¿Cómo es que nace un sistema jurídico mixto? Para empezar, uno, su historia. Por ejemplo, les voy a poner un caso. México, o los que vivimos en México, no es un sistema jurídico mixto. Nosotros pertenecemos a la familia neorromanista, como ya lo vimos en el video de la familia neorromanista. Váyanla a ver y si no lo tienen tiempo, pues les cuento aquí rápido que México pertenece al neorromanismo porque nosotros tenemos mucho de la tradición romana, del derecho civil, de la forma de entender el derecho, de nuestras instituciones, etcétera. En ese sentido, México es una familia neorromanista, no somos un sistema jurídico mixto, les voy a explicar por qué. Porque si bien antes en México tuvimos civilizaciones prehispánicas y todavía tenemos hoy en día pueblos y comunidades originarios, la realidad es que sus sistemas jurídicos no predominaron o no se extendieron a lo que hoy es México. Recuerden ustedes que México no nace cuando nos conquistan los españoles, México no nació cuando encontraron el águila y la serpiente, México nace en 1824 formalmente, cuando nos constituimos como una república federal. O unos podrían decir, México nace en 1821, pues sí, quizás también con cuestiones del imperio, pero bueno, México nace hasta el siglo XIX. Aunque tuvimos todo este pasado, la verdad es que, por ejemplo, hoy en día no nos rigen instituciones, no nos rigen normas del derecho maya o no nos rigen instituciones, normas del derecho mexica. A nosotros nos rigen el derecho, las instituciones, cuestiones que vienen más de un mundo occidental, neorromanista. Y claro, tenemos nuestros pueblos y comunidades originarias que se rigen por sus propias leyes, por su propio sistema jurídico. Pero México no es un sistema jurídico mixto porque por nuestra historia predomina más la cuestión neorromanista. Lo mismo sucede en muchos países de América Latina, como Colombia, Argentina, etcétera. ¿En dónde podemos decir si hay sistema jurídico mixto? En sistemas en cuyas instituciones y elementos hay igual medida, igual proporción de elementos e instituciones de una familia y de otra y de otras cuestiones. No, por ejemplo, como el caso de México, que sí tenemos cuestiones de pueblos y comunidades originarias, pero en menor proporción. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México a todas las personas les rige, pues, el derecho, por ejemplo, el Código Civil, nos rige cuestiones del Código Penal, no nos rigen, por ejemplo, quizás las tradiciones, las costumbres, las normas de la comunidad originaria de, una comunidad originaria de Xochimilco, por ejemplo. Eso solamente le aplica a esa comunidad. En dado caso,
habría que analizar cada país para identificar en qué proporción hay estas instituciones. Pero les digo, para que sea un sistema jurídico mixto tiene que haber igual de proporción de diversas instituciones y elementos de otros, de diversos sistemas o familias como neorromanista, como law o cuestiones religiosas. Entonces, primero, la historia. Hay que analizar cada país qué historia tiene. Por ejemplo, la India. La India es un país que antes de ser lo que hoy conocemos como un país de la India, fue una colonia británica. Y pese a esta cuestión de colonización británica, tuvieron mucha tradición y muchas cuestiones religiosas, a tal punto que su sistema jurídico actual tienen instituciones y elementos muy importantes y muy vastos de sus cuestiones religiosas, pero también de las cuestiones del common law. O, por ejemplo, otro país, Israel. Israel es un país que nace después de la Segunda Guerra Mundial en cuestiones un poco contradictorias, quizás un poco difíciles, pero que su derecho toma partes de su propia tradición judía, de su propia cuestión religiosa, pero también toman instituciones y elementos de otras familias. Entonces hay que analizar la historia de cada país y ahí podríamos detectar quizás qué elementos y qué cuestiones influyeron en el sistema jurídico que actualmente es y por qué, por ejemplo, es mixto porque tiene en igualdad de proporciones o en igualdad de condiciones instituciones y elementos de diversos sistemas. No así como lo que les platicaba de América Latina. En América Latina, sí teníamos esas civilizaciones prehispánicas y todavía tenemos muchos pueblos y comunidades originarias a lo largo de toda América Latina, pero pues lamentablemente quedaron relegadas a un sistema jurídico occidental europeo. ¿Qué otra cosa interviene? La cultura. Por ejemplo, hay pueblos, bueno, más que pueblos, hay países, sobre todo por ejemplo en Medio Oriente, que pese a que tuvieron un pasado de lucha, de colonización, de que tuvieron un pasado en el que quizás estuvieron bajo la dominación de una potencia, su cultura, el arraigo cultural fue tan grande que sus sistemas jurídicos actuales se apegan totalmente a sus tradiciones antiguas, o en otros países no. En otros países su cultura influyó la colonización, hay que analizar cada país, pero la cultura también influye en que un sistema jurídico sea mixto. La religión, ni se diga. En muchos países la religión se conjugó con instituciones y elementos de otras familias para generar un sistema jurídico mixto. Y finalmente también para cuestiones económicas. Hay países, hay sistemas jurídicos que influidos por cuestiones económicas tuvieron que modificarse o adaptarse a instituciones y elementos de otras familias. Por copy-paste quizás, porque pues, era lo que tenían cerca y les influía y les beneficiaba, etcétera. Ejemplos que les puedo dar de sistemas jurídicos mixtos. Pero les digo, un buen ejercicio para este video será que ustedes vieran un país y dijeran, a ver, por ejemplo, tal, qué sistema jurídico tiene y a que analicen y sirve que pues también pueden conocer la historia, la cultura de ese país. No se crean que el estudiar derecho es simplemente estar estudiando normas a cada rato, qué hueva. O sea, también podemos estudiar historia, cultura y así debe de ser porque el conocimiento es transdisciplinario e interdisciplinario. Ejemplos que les traigo. Israel. Israel, ya les comentaba, es una combinación de los sistemas religiosos hebreo, que bueno, más que hebreo podríamos definir judío, y también tiene cuestiones del musulmanes, y se conjugan estas cuestiones religiosas con el sistema neorromanista y del common law. En Israel van a encontrar muchas cuestiones que y vienen de todas estas familias de sistemas jurídicos. Japón. Japón combina cuestiones del common law con el sistema neorromanista y también con la propia tradición japonesa. Yo creo que una de las culturas más grandes que tenemos en el mundo es la japonesa y sin duda esto se ve reflejado en su sistema jurídico que sigue vigente. La India, ya les comentaba, tiene esta cuestión del common law porque fue una colonia británica, pero también tiene su cuestión religiosa tanto del Islam como del hinduismo. Las Filipinas, que es una combinación del sistema español neorromanista y sistema angloamericano. También habría que ver qué países influyeron en el sistema jurídico, porque pese a que podríamos agrupar a los países por familias, como ya les he explicado, también, por ejemplo, el derecho español no era lo mismo que el derecho francés. Y aún así, ambos países, España y Francia, eran de una misma familia de la misma familia, son de la misma familia neorromanista. Bueno, si no me quieren creer, échenle una ojeadita, por ejemplo, quizás a cómo funciona Brasil, el sistema jurídico brasileño, y el sistema jurídico mexicano, por ejemplo, o el sistema jurídico brasileño y el sistema jurídico colombiano, porque pese a que Brasil también fue una colonia y compartimos muchas cuestiones, Brasil resalta en América Latina porque fue una colonia portuguesa, uno, y dos, es un país, es el único país de América Latina que habla portugués y su sistema jurídico tiene mucha influencia, sí no romanza, pero también difiere en muchos aspectos. Entonces, para que vean que no todos, pese a que podemos agruparnos en grupos, no todos son tan iguales, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos Sudáfrica. Sudáfrica combina cuestiones del derecho romano holandés, o por ejemplo, los Países Bajos, o lo que ustedes comúnmente llaman Holanda,
es parte de la familia neorromanista, pero también tiene sus precisiones. Y Sudáfrica combinó estas cuestiones junto con cuestiones del common law, porque Sudáfrica mucho tiempo también estuvo colonizada, fue un país que también tuvo un pasado de conquistas, de luchas por el poder, y pues esto influyó en su sistema jurídico. Es importante que identifiquemos este grupo de sistemas jurídicos mixtos, porque también no podríamos, por ejemplo, les decía México. En México predominó las cuestiones neorromanistas, entonces por justa razón, como predominan elementos de la familia neorromanista, pues hay que agruparlo en la familia neorromanista para un estudio más sencillo. Pero si un país, por ejemplo, como, ¿qué les gusta? Filipinas, tiene el mismo número de cuestiones, de instituciones, de elementos del sistema angloamericano que del sistema neorromanista español, pues no podríamos decir es que están las dos familias. Recuerden las leyes de la lógica. Una cosa no puede ser dos al mismo tiempo. O es una o es la otra, pero no son las dos al mismo tiempo. Entonces, para evitarnos estos problemas y hacer un estudio más sencillo, creamos este grupo de sistemas jurídicos mixtos que quizás están un poco alejados de cuestiones religiosas, por ejemplo, Filipinas o, por ejemplo, ¿cuál otro podría ser? Hay quien dice que aquí podríamos debatir, pero bueno, yo prefiero dejarlo para otro video, que Rusia, por ejemplo, es un sistema jurídico mixto porque combina cuestiones del derecho neorromanista con algunas cuestiones del common law y también unas cuestiones del derecho socialista. Pero yo tendría mis dudas porque, o sea, sí, quizá Rusia tiene varias cuestiones de neorromanismo y todo eso, pero a mi gusto sigue predominando cuestiones socialistas. Entonces, yo lo clasificaría dentro de las familias socialistas que vamos a ver posteriormente. Entonces, hay que analizar con detenimiento, pero ya tienen aquí una idea de qué países podrían encajar dentro de estas cuestiones de sistemas jurídicos mixtos, que no son las dos al mismo tiempo, sino que tienen elementos de todo. Y les digo, pueden identificar, agarrarse un globito terráqueo y ponerse a investigar qué países hay en el mundo, y pues creo que les ayudaría a reforzar este estudio y este tema. Y al final del día, recuerden que el sistema jurídico se va transformando, va cambiando, y entonces también quizás hay algunas cuestiones que en un principio un país tenía que provenían de algunas de estas familias, pero hoy en día ya no tiene. Por ejemplo, México es el vivo ejemplo. Antes teníamos un sistema súper occidental, súper con la visión eurocentrista, y poco a poco México se ha ido adaptando, no muy bien y no del todo, no se ha hecho lo suficiente, pero poco a poco se ha ido adaptando a las cuestiones de pueblos y comunidades originarias. Entonces, quizás, ojalá en un futuro México deje de ser una de la familia neorromanista para quizás ser un sistema jurídico mixto en el que haya una igualdad de convergencia de el derecho neorromanista y todas esas cuestiones europeas con quizás cuestiones de pueblos y comunidades originarias. ¿Por qué no? Todo puede pasar, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaré este video. Yo les dejo estas obras, estas referencias para que las consulten, les van a ayudar mucho. Los tres son grandes libros y los pueden estudiar con detenimiento. Sobre todo, estos libros me gustan porque les explican país por país, les dan un marco histórico, les explican su forma de gobierno, su forma de estado. Yo me encantaría hacer un video de todos estos países, pero pues la verdad es que no acabaría, no tendría todo el tiempo. Trato de darles el esbozo general y pues esta fuente de información. Pero bueno, al final de eso se trata la materia también, que conozcamos de todo un poco. Y bueno, si más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Cuídense mucho, espero que les sea de utilidad el video y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.